Un labrador abandonado descubre a don Javier prisionero en su propio sótano mientras su familia vende ilegalmente sus tierras. Una historia real de lealtad que cambiará tu perspectiva sobre los animales. Comenta de dónde nos ves y suscríbete para más historias y honra. El sol caía a plomo sobre las calles polvorientas de Antigua, Guatemala, cuando Max, un imponente labrador de pelaje negro azabache y ojos color miel que reflejaban una inteligencia poco común, trotaba exhausto entre los callejones. Su costillar marcado y el pelaje opaco evidenciaban semanas de hambre y abandono. Había sido un perro de guardia en una finca bananera hasta que sus dueños lo abandonaron cuando la crisis económica los obligó a vender sus tierras. Aquella tarde de agosto, el cielo se oscureció de repente. Los truenos retumbaron entre las montañas que rodeaban el pueblo y gruesas gotas comenzaron a caer, formando rápidamente arroyuelos que corrían por las empinadas calles coloniales. «¡Pinche clima traicionero!», gritó un vendedor de tamales mientras recogía apresuradamente su puesto. Max, guiado por el instinto, corrió hasta encontrar refugio en el patio trasero de una antigua casona de adobe y paredes desconchadas. El jardín, antes impecable, ahora se veía invadido por bugambilias silvestres y árboles de aguacate que crecían sin control entre las grietas del piso de terracota. El aroma de los jazmines se mezclaba con el olor a tierra mojada. El perro se sacudió el agua del pelaje y exploró cautelosamente el lugar, olfateando cada rincón. Fue entonces cuando sus orejas se irguieron al captar un sonido apenas audible entre el repiqueteo de la lluvia, una voz quebrada, débil como una vela a punto de extinguirse. «¡Ayuda, por favor, quien sea!». Max siguió el sonido hasta una pequeña ventana, enrejada a nivel del suelo, parcialmente cubierta por enredaderas. A través de los barrotes oxidados, vio a un anciano de rostro surcado por arrugas profundas, como las barrancas del volcán de agua. Sus ojos, aunque nublados por cataratas incipientes, conservaban una chispa de dignidad. Su cabello blanco como el algodón contrastaba con su piel morena, curtida por años de trabajo bajo el sol guatemalteco. «Virgen Santísima, ¿eres real o ya estoy alucinando?», exclamó el anciano con voz temblorosa, extendiendo una mano huesuda entre los barrotes. «Acércate, no te haré daño». Max, normalmente cauteloso con los extraños, sintió una conexión inmediata con aquel hombre. Se aproximó y permitió que los dedos temblorosos acariciaran su hocico. «Me llamo Javier Morales, don Javier para todos en el pueblo, o al menos así era antes», suspiró profundamente. «Llevo casi un mes encerrado en este sótano. Mi nuera Sofía me engañó». Su voz se quebró. «Me convenció de firmar unos papeles para proteger mis tierras bananeras. Vieja traicionera. Aprovechó que a veces se me olvidan las cosas». Don Javier vestía un pijama a rayas desgastado y demasiado grande para su cuerpo menudo. A su lado, sobre una vieja cama de metal, había platos de comida a medio terminar y vasos de agua turbia. «Me mantiene aquí mientras vende mis tierras, ¿sabes? Tierras que mi padre y mi abuelo cultivaron con sus propias manos desde que llegaron de España». Una lágrima rodó por su mejilla. «Le dice a todos que estoy en una clínica geriátrica en Ciudad de Guatemala». La lluvia arreció afuera, pero Max permaneció inmóvil, mirando fijamente al anciano como si entendiera cada palabra. «¿Te quedarás un rato, amigo? Hace tanto que no hablo con nadie, que no veo a otro ser vivo más que a esa mujer cuando me trae comida». Max se recostó junto a la ventana, apoyando su cabeza cerca de los barrotes, provocando una sonrisa en el rostro marchito de don Javier. «Gracias, Diosito», susurró el anciano, mirando al cielo a través de la pequeña ventana, «por mandarme aunque sea un perro para no morir solo en este hoyo».
La tormenta continuó toda la noche, pero Max no se movió de su lugar. Había encontrado algo más importante que comida o un refugio seco. Había encontrado un propósito. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol filtrándose por las rejas despertaron a Max. Don Javier seguía dormido, su respiración irregular acompañada de ocasionales quejidos. El perro se levantó, estiró sus músculos entumecidos y tras una última mirada al anciano, salió en busca de alimento. Las calles de Antigua comenzaban a cobrar vida. Los vendedores montaban sus puestos en la plaza principal, el aroma a café recién molido y tortillas impregnaba el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda tras la tormenta nocturna. Max se movía como una sombra entre los callejones, evitando a los barrenderos y a los niños que caminaban hacia la escuela. Sus instintos lo llevaron hasta la parte trasera de una panadería, donde un joven aprendiz sacaba bolsas de basura. «¡Órale, qué perrote!», exclamó el muchacho al verlo. «¡Espérate! ¡No te vayas!». El chico desapareció un momento y regresó con varios panes del día anterior. «Toma, carnal, se ve que la has pasado gacho». Max devoró el pan y, para sorpresa del panadero, tomó uno adicional con su hocico. «¿Pues qué? ¿Tienes familia o qué?». El muchacho rió, pero quedó boquiabierto cuando vio al perro alejarse con el pan firmemente sujeto entre sus dientes. Al mediodía, Max regresaba a la casona con su botín. Además del pan, llevaba un hueso de pollo que había conseguido cerca del mercado y una lata abollada que había logrado llenar con agua de una fuente pública. «¡Santísima Virgen de Guadalupe!». Los ojos de don Javier se iluminaron al ver regresar al animal. «Pensé que te habías ido para siempre, amigo». Con delicadeza sorprendente, Max empujó el pan y el hueso a través de los barrotes. El anciano los tomó con manos temblorosas. «Me trajiste comida, ay, pequeño». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras mordisqueaba el pan con sus escasos dientes. «Está más bueno que las porquerías que me trae esa bruja». Mientras comía, don Javier comenzó a hablar, como quien abre una represa de recuerdos demasiado tiempo contenidos. «¿Sabes, perrito? Antes era alguien importante en este pueblo. Mi finca, La Fe, producía los mejores plátanos orgánicos de la región. Ganamos premios internacionales». Sus ojos nublados miraban hacia un pasado glorioso. Daba trabajo a más de 50 familias cada temporada de cosecha. Muchos chamacos pudieron estudiar gracias a las becas que ofrecíamos. Max se recostó frente a la ventana, sus ojos atentos fijos en el anciano, como si comprendiera cada palabra. Mi esposa, Rosa, que en paz descanse, siempre decía que debíamos compartir nuestras bendiciones. Por eso nunca corrimos a nadie en tiempos difíciles, ni siquiera durante la plaga que casi nos arruina. El perro ladeó la cabeza, aparentemente interesado. Ahora, mi hijo Carlos vive en Miami. Se casó con Sofía hace 5 años, una vieja 20 años más joven que él. El rostro de don Javier se ensombreció. Cuando Carlos se fue a trabajar, ella se quedó para cuidarme. ¡Qué cuidados ni qué nada! A los 2 meses empezó a tratarme como un estorbo. Un ruido en el piso superior sobresaltó a ambos. Don Javier palideció. «Es ella, vete rápido si te ve aquí». Max entendió inmediatamente y se escabulló entre los arbustos justo cuando la puerta trasera se abría. Desde su escondite, observó a una mujer de unos 40 años, cabello teñido de castaño y uñas largas color coral. Vestía ropa cara que contrastaba con la sencillez del entorno. Su rostro, aunque atractivo, tenía una dureza que inspiraba desconfianza. «¿Con quién estabas hablando, viejo loco?». La voz de Sofía era cortante como navaja. «Con nadie, hija». Don Javier intentó sonar convincente. «Ya sabes que a veces hablo solo».
Más te vale no andar gritando pendejadas, dijo Sofía, dejando caer una bandeja con un plato de frijoles fríos y tortillas duras. Si los vecinos te escuchan, me van a caer con preguntas. Y ya sabes lo que pasa cuando me haces enojar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Sofía, lo sé bien, murmuró el anciano, su voz apagándose. Mañana viene el notario para que firmes los últimos papeles de la parcela norte. Ya encontramos comprador. Pero esa tierra tiene los manantiales que alimentan toda la finca, protestó débilmente. El sonido de una bofetada resonó en el sótano. Te callas. Firmarás lo que te ponga enfrente, o te quedas sin comer una semana. ¿Entendiste? Sí, hija, murmuró don Javier, llevándose una mano temblorosa a la mejilla enrojecida. Cuando Sofía finalmente se marchó, Max esperó varios minutos antes de regresar a la ventana. El anciano estaba sentado en el borde de la cama, sollozando en silencio. Lo siento, amigo, no quería que vieras eso. Secó las lágrimas con la manga del pijama. Esa mujer no es mi familia, es mi carcelera. Max emitió un suave gemido y empujó su hocico entre los barrotes, lamiendo la mano del anciano. Gracias por volver. Don Javier sonrió tristemente. ¿Sabes? Voy a llamarte Max. Tienes la fuerza y la nobleza de un guerrero. Así comenzó una rutina que se repetiría día tras día. Max se había convertido en el único vínculo de don Javier con el mundo exterior, en su única esperanza. Durante las semanas siguientes, Max perfeccionó su rutina. Cada madrugada salía en busca de alimentos, volviéndose experto en identificar las mejores fuentes. La trastienda de la Esmeralda, donde doña Marta dejaba siempre un plato con sobras, el puesto de pollo asado de don Luis, quien le arrojaba huesos con generosos restos de carne, y la panadería del joven Diego, quien ya esperaba al perro con panes del día anterior. «Ahí viene el perro misterioso», exclamaba Diego cada mañana. «¿A quién alimentas, eh? Siempre te llevas más de lo que puedes comer». Una mañana particularmente importante, Max descubrió algo nuevo. Mientras husmeaba cerca de la plaza principal, observó a una señora mayor que salía de la farmacia Santa Lucía con una bolsa de medicamentos. La mujer tropezó ligeramente, causando que una pequeña caja cayera al suelo sin que se percatara. Max se acercó cautelosamente, olfateó la caja y, recordando el olor peculiar de las pastillas que don Javier había mencionado necesitar para su corazón, la tomó delicadamente entre sus dientes. Esa tarde, cuando regresó a la casona, llevaba consigo no solo comida, sino también la pequeña caja de medicamentos. «Santos cielos, ¿es lo que creo que es?» Don Javier tomó la caja con manos temblorosas. «Es, en Alapril, exactamente lo que necesito para mi presión». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sofía dejó de traerme mis medicinas hace 2 semanas. Dijo que eran muy caras y que a mi edad ya no valía la pena gastar en ellas». Don Javier acarició la cabeza de Max a través de los barrotes. «No sé cómo lo haces, pero eres más humano que muchas personas que conozco». Mientras el anciano tomaba su medicamento con el agua que Max también había conseguido traer, comenzó a contarle más sobre su vida. «¿Sabes por qué mi finca se llama La Fe? Mi padre cruzó el océano desde España durante la Guerra Civil, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una bolsa de semillas de plátano que su padre le dio antes de morir. Su mirada se perdió en recuerdos distantes. Cuando compró estas tierras, todos decían que era una locura plantar plátanos aquí, que el clima no era adecuado, pero él persistió. «La fe es lo último que se pierde», decía siempre. Max se recostó, escuchando atentamente, como cada tarde. Esas primeras cosechas fueron milagrosas. Contra todo pronóstico, nuestro plátano resultó tener un sabor único por la altitud y la composición mineral de estas montañas. Don Javier sonrió con orgullo.
Mi padre solía decir: Javier, estas tierras tienen alma, nunca las vendas. Su rostro se ensombreció. Y ahora esa víbora está despojándome de todo, no solo de mis tierras, sino de mi legado. Un día, mientras Max vigilaba los alrededores de la casona, notó algo inusual. Una joven mujer lo observaba desde la acera opuesta. No era la primera vez que la veía. Durante días había sentido su mirada siguiéndolo por el pueblo. A diferencia de otros humanos que lo ignoraban o ahuyentaban, ella mantenía una distancia respetuosa. Valeria Gómez, veterinaria de 28 años, había notado al majestuoso labrador semanas atrás en su clínica móvil de esterilización. Le intrigaba su comportamiento. A diferencia de otros perros callejeros, este mostraba un patrón definido. Recogía alimentos sistemáticamente y siempre desaparecía en la misma dirección. «Hoy voy a descubrir tu secreto», murmuró para sí misma mientras ajustaba sus lentes sobre su rostro de rasgos mayas, herencia de su madre guatemalteca. Max, sintiendo que la mujer no representaba una amenaza, pero cauteloso por proteger a don Javier, modificó su ruta varias veces, tomando callejones y patios traseros para despistarla. Sin embargo, la determinación de Valeria era igual de fuerte. Tras una persecución de casi una hora, finalmente vio al perro entrar en el abandonado jardín de la antigua casona de los Morales. «¿Qué hace este perro visitando la casa de don Javier?», se preguntó Valeria, recordando al amable anciano que años atrás había donado fondos para construir la primera clínica veterinaria del pueblo, donde ella había hecho su servicio social. Escondida tras un árbol de aguacate, Valeria observó con asombro cómo Max se acercaba a una pequeña ventana a nivel del suelo y depositaba cuidadosamente una bolsa de papel con comida. Lo que vio después la dejó paralizada. Una mano arrugada emergió de entre los barrotes para tomar la bolsa, seguida por una voz quebrada que Valeria reconoció inmediatamente. «Gracias, mi fiel Max. Hoy me has salvado de nuevo, don Javier», susurró Valeria, incrédula. Pero si Sofía dijo que estaba en una clínica especializada en Ciudad de Guatemala, con el corazón latiendo fuertemente, se acercó sigilosamente. Lo que vio la horrorizó. A través de los barrotes oxidados, distinguió el rostro demacrado del anciano, encerrado en lo que parecía ser un sótano húmedo y oscuro. «¿Don Javier, es usted?», preguntó con voz temblorosa. El anciano se sobresaltó, retrocediendo en la penumbra. «¿Quién anda ahí?». «Soy Valeria Gómez, la veterinaria. Usted ayudó a fundar la clínica donde trabajo, la hija de Manuel y Rosa». El rostro del anciano se iluminó brevemente. «Te recuerdo, eras una niña cuando venías con tu padre a revisar nuestros caballos». Max se colocó protectoramente entre Valeria y la ventana, gruñendo suavemente. «Está bien, amigo», dijo don Javier. «Ella es buena gente». «Don Javier, ¿qué está pasando? ¿Por qué está encerrado aquí?». Valeria se arrodilló junto a la ventana, ignorando el barro que manchaba sus jeans. «Mi nuera me tiene prisionero mientras vende mis tierras». La voz del anciano se quebró. «Dice que estoy loco, que tengo demencia y quizás a veces olvido cosas, pero no estoy tan mal como ella hace creer a todos. Esto es un crimen, don Javier. Tenemos que sacarlo de aquí». «No». El pánico se reflejó en el rostro del anciano. «Si intentas algo y fracasas, Sofía se vengará. Ya amenazó con envenenar a Max si alguien descubre que estoy aquí». Valeria apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. El respeto por los mayores que sus padres le habían inculcado hacía que la situación le resultara aún más intolerable. «Escúchame bien», dijo finalmente. «No voy a abandonarlo. Vamos a sacarlo de aquí, pero tenemos que ser inteligentes. Necesito tiempo para planear algo». Don Javier asintió lentamente.
El tiempo es lo único que me sobra aquí abajo, hija. Max, como si comprendiera la gravedad de la conversación, se sentó entre ambos, sus ojos inteligentes pasando del anciano a la joven veterinaria. En ese momento, un pacto silencioso se formó entre los tres, una promesa de justicia, una alianza inquebrantable. El pequeño consultorio veterinario de Valeria, ubicado en una callejuela empedrada cerca del mercado, se convirtió en el centro de operaciones para su misión secreta. Las paredes de colores brillantes contrastaban con la seriedad de sus pensamientos, mientras organizaba su plan en una libreta de pastas gastadas. «Necesito documentar todo», murmuró para sí misma mientras revisaba las opciones disponibles en su computadora. Después de buscar por horas, finalmente encontró lo que necesitaba: una minicámara resistente al agua que podía funcionar con baterías por varios días. Esa noche, después de cerrar la clínica, Valeria se dirigió a la casona Morales con Max, caminando fielmente a su lado. La oscuridad les proporcionaba el camuflaje perfecto mientras instalaba discretamente la cámara entre las enredaderas que rodeaban la ventana del sótano. «Con esto podremos documentar cómo te trata Sofía», susurró a don Javier, quien observaba con una mezcla de esperanza y temor. «Necesitamos pruebas concretas antes de acudir a las autoridades». «Tengo tanto miedo, mijita», confesó el anciano, su voz apenas audible. «Sofía tiene amigos importantes. El comisario López es compadre suyo y el notario Ramírez es su cuñado». Valeria sintió un escalofrío. La corrupción en pueblos pequeños como Antigua podía ser un obstáculo formidable, pero su determinación no flaqueó. «Mi padre siempre dice que la verdad es como el agua. Puede tomar caminos largos, pero siempre encuentra su salida». Durante las semanas siguientes, Valeria estableció una rutina cuidadosa. Cada 3 días cambiaba las baterías de la cámara y descargaba las grabaciones en su computadora. Las imágenes eran desgarradoras. Sofía llevando comida insuficiente y en mal estado, gritando al anciano, amenazándolo y, en ocasiones, incluso empujándolo cuando él se resistía a firmar nuevos documentos. Una tarde particularmente significativa, mientras Valeria revisaba las grabaciones en su consultorio, una mujer de mediana edad entró buscando atención para su gato. «Doctora Gómez, me dijeron que usted es la mejor veterinaria del pueblo», dijo la mujer, colocando una transportadora sobre la mesa de exploración. «Hago lo que puedo, señora». Valeria dejó la frase en el aire, esperando que la mujer se presentara. «Elena Vargas, para servirle. Soy la ama de llaves de la familia Torres. Trabajé por casi 20 años para don Javier Morales hasta que...». La mujer se interrumpió, con expresión afligida. El corazón de Valeria dio un vuelco. «¿Hasta qué, señora Elena?» «Hasta que su nuera me despidió, diciendo que don Javier ya no me necesitaba porque lo habían internado en una clínica en Ciudad de Guatemala». Elena acarició distraídamente a su gato. «Algo no me cuadra en esa historia, doctora. Don Javier siempre dijo que jamás saldría de su casa, que quería morir entre sus bananales». Valeria estudió el rostro sincero de Elena, debatiéndose internamente sobre confiar en ella. Finalmente, tomó una decisión. «Señora Elena, lo que voy a contarle debe quedar entre nosotras». Bajó la voz. «Don Javier nunca salió de Antigua. Está prisionero en el sótano de su propia casa». Los ojos de Elena se abrieron desmesuradamente. «Santísima Virgen, lo sabía». Sentía que algo estaba mal. Sus manos comenzaron a temblar. Esa mujer es el mismo demonio, siempre buscando los papeles de las propiedades, presionando a don Javier para que firmara cosas. «Necesito su ayuda», dijo Valeria. «Usted conoce la casa mejor que nadie».
Cuente conmigo para lo que sea, doctora. Ese hombre fue como un padre para mí. Con la incorporación de Elena al pequeño equipo, el plan comenzó a tomar forma más sólida. La exama de llaves proporcionó información vital, planos de la casona, rutinas de Sofía y algo aún más valioso, el conocimiento de que don Javier guardaba documentos importantes en una caja fuerte oculta tras un cuadro en la biblioteca. «Es un retrato de su esposa Rosa», explicó Elena. «Detrás hay una caja empotrada en la pared. Solo él conoce la combinación». Mientras tanto, Valeria continuaba su investigación sobre el pasado de don Javier, descubriendo la profunda huella que había dejado en la comunidad. En la biblioteca municipal, encontró artículos de periódicos locales que relataban cómo la finca La Fe había dado empleo a generaciones enteras de familias, cómo don Javier había creado becas para los hijos de sus trabajadores y cómo había resistido vender sus tierras a grandes corporaciones que querían convertir los bananales orgánicos en plantaciones industriales. Era más que un hacendado, le contó el bibliotecario, un hombre de unos 60 años. Era la columna vertebral de la economía local. Cuando el huracán Stan destruyó media cosecha en 2005, don Javier no despidió a nadie. Al contrario, contrató más gente para reconstruir. Una tarde, mientras Max y Valeria se dirigían a la casona, el perro se detuvo abruptamente, gruñendo hacia un automóvil negro estacionado a la distancia. «¿Qué pasa, amigo?», susurró Valeria. Max ladró una vez, corto y seco, tirando de la manga de Valeria para alejarla. Justo entonces, Sofía emergió de la casa, acompañada por un hombre de traje elegante y maletín de cuero. «El trato está cerrado entonces», decía el hombre mientras estrechaba la mano de Sofía. «Agrocorp pagará el primer depósito la próxima semana, una vez que los papeles estén en orden». «Perfecto, licenciado Ramírez», respondió Sofía con una sonrisa calculadora. «Mi suegro estará encantado de firmar el resto de la documentación mañana mismo». «¿Tu suegro? Pensé que tenías un poder notarial completo. Lo tengo para casi todo, pero para la parcela principal necesito su firma». Sofía bajó la voz, sin percatarse de que Valeria y Max escuchaban desde detrás de un grueso arbusto de hibiscos. El viejo sigue siendo útil para algo, después de todo. Cuando el auto se alejó, Valeria permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Agrocorp, esa corporación ha estado comprando todas las tierras bananeras de la región para convertirlas en cultivos intensivos de aguacate, murmuró. Esa noche, cuando se reunió con don Javier, Valeria le contó lo que había escuchado. «Dios santo», el anciano se llevó las manos temblorosas al rostro. «Esas tierras han sido cultivadas orgánicamente por 3 generaciones. Si Agrocorp mete sus químicos, destruirán los manantiales que alimentan todo el valle». «Don Javier», Valeria se acercó más a los barrotes. «Necesito que me diga la combinación de su caja fuerte. Elena me contó sobre ella». El anciano la miró, sorprendido. «Elena, mi Elena, ¿está con ustedes?» «Sí, y está dispuesta a ayudar». Don Javier cerró los ojos, como buscando en su memoria. «La combinación es 12 de marzo de 1955, la fecha en que conocí a mi Rosa». Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas surcadas de arrugas. Max, percibiendo su tristeza, empujó suavemente su hocico entre los barrotes para lamer la mano del anciano. «Tranquilo, don Javier», susurró Valeria con determinación renovada. «Vamos a recuperar lo que le pertenece, lo prometo». Mientras regresaban a la ciudad, Max caminaba con paso decidido junto a Valeria. La joven veterinaria sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros,
pero también una convicción inquebrantable. Esta no era solo la lucha de don Javier, era una batalla por la justicia, por el respeto a los mayores, por la preservación de un legado que pertenecía no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Mañana empezamos la segunda fase del plan, le dijo a Max, quien la miró con sus inteligentes ojos miel, como si comprendiera perfectamente la importancia de su misión compartida. La mañana siguiente amaneció cubierta por una espesa neblina que envolvía las coloridas fachadas de Antigua como un manto protector. Valeria, vestida con ropas oscuras y el cabello recogido bajo una gorra, esperaba en la esquina a Elena, quien llegó puntualmente a las 6, hora en que sabía que Sofía aún dormía profundamente. «Buenos días, doctora», saludó Elena en voz baja, su rostro moreno mostrando determinación, a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Traje las llaves de servicio que guardé cuando me despidieron. Sofía nunca se molestó en cambiar las cerraduras». Max, que hasta entonces había permanecido inmóvil junto a Valeria, se acercó a Elena y olisqueó sus manos antes de lamerla suavemente. «También te extrañé, muchachito», susurró Elena acariciando su cabeza. «Siempre fuiste el guardián más fiel de la finca». El trío se movió silenciosamente por callejones secundarios hasta llegar a la parte trasera de la casona. Elena los guió hacia una entrada de servicio casi oculta por enredaderas. «Esta puerta conecta directamente con la cocina», explicó mientras introducía una pequeña llave de bronce en la cerradura. «Desde ahí podemos llegar a la biblioteca sin pasar por las escaleras principales». El interior de la cocina permanecía en penumbras, con apenas los primeros rayos de sol filtrándose por las persianas de madera. Max avanzaba cautelosamente, olfateando cada rincón, como si reconociera olores familiares. Elena los guió a través de un pasillo estrecho decorado con antiguos azulejos mayas hasta llegar a una imponente puerta de madera tallada. «La biblioteca», anunció en un susurro apenas audible. Al entrar, Valeria quedó impresionada por la majestuosidad del espacio. Estanterías de caoba desde el suelo hasta el techo, repletas de libros antiguos, un escritorio labrado que parecía tener siglos de historia y ventanales que daban a lo que alguna vez fueron jardines cuidadosamente diseñados. «El retrato de Doña Rosa está allí», señaló Elena hacia una pared lateral, donde colgaba la pintura de una hermosa mujer, de mirada serena y sonrisa enigmática. Valeria se acercó con reverencia y observó detenidamente el retrato antes de descolgarlo con cuidado. Tal como Elena había dicho, detrás se encontraba una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «12 de marzo de 1955», murmuró mientras giraba el dial. Con un clic apenas audible, la puerta de la caja se abrió, revelando varios folders amarillentos, una pequeña bolsa de terciopelo y un sobre sellado con cera roja. «Rápido», urgió Elena. «Sofía suele despertar alrededor de las 7». Valeria tomó todo el contenido y lo guardó en la mochila que llevaba. Justo cuando cerraba la caja fuerte y volvían a colgar el retrato, Max emitió un gruñido de advertencia, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso como un resorte. «Alguien viene», susurró Valeria. Elena las guió rápidamente hacia un pequeño pasadizo oculto tras una de las estanterías. «Es una vía de escape que don Javier mandó construir durante la época de los conflictos armados», explicó mientras cerraban la puerta secreta justo a tiempo. A través de una pequeña rendija, pudieron ver a Sofía entrando en la biblioteca, acompañada por un hombre de aspecto severo que Valeria no reconoció. «Te digo que escuché ruidos, Diego», decía Sofía, claramente alterada. «Alguien ha estado husmeando». «Probablemente ratas», respondió el hombre con desdén.
Esta casona vieja está llena de ellas. Deberías derribarla una vez que vendamos todo. ¿Sabes que no puedo hacer eso hasta que tenga todas las firmas de ese viejo necio? Sofía se frotó las sienes. Cada día está más resistente. Ayer se negó a firmar los papeles de la parcela norte. El hombre se acercó a ella y la tomó bruscamente del brazo. No me vengas con excusas, hermanita. Ya le prometí a Agrocorp que tendrían los terrenos completos para fin de mes. El retraso nos está costando millones. Valeria y Elena intercambiaron miradas de asombro. El hombre era hermano de Sofía. Las piezas comenzaban a encajar. Diego Ramírez, susurró Elena al oído de Valeria, el notario del pueblo. Ahora entiendo cómo falsificaron tantos documentos. Necesito más tiempo, suplicaba Sofía. El médico dijo que no podemos seguir drogándolo tanto o podría morir, y un cadáver nos traería muchas preguntas incómodas. ¿Drogándolo? Valeria ahogó un grito de indignación que Max silenció lamiendo su mano. Pues encuentra otra manera, espetó Diego. Si es necesario, lo trasladamos a un lugar más discreto. Ya sabes que el rancho de Huehuetenango está muy aislado. Sofía asintió lentamente. Lo haré. Esta noche le diré que firme o lo llevaré allá donde nadie escuchará sus gritos. Cuando finalmente la pareja abandonó la biblioteca, las tres figuras escondidas en el pasadizo respiraron aliviadas. «Tenemos que sacar a don Javier hoy mismo», declaró Valeria con voz temblorosa. «No podemos esperar más». «¿Pero cómo?», preguntó Elena. «La puerta del sótano tiene candado y Sofía lleva la llave consigo siempre». Max, que hasta entonces había permanecido alerta junto a ellas, de pronto se dirigió hacia la salida del pasadizo, como indicándoles que lo siguieran. «Creo que nuestro amigo tiene una idea», murmuró Valeria. El perro los guió por el pasadizo, que resultó ser más extenso de lo que imaginaban, descendiendo bajo tierra hasta conectar con lo que parecía ser parte de las antiguas bodegas de la finca. Tras varios minutos de recorrido por túneles estrechos y húmedos, llegaron a una pesada puerta de madera. «¡Dios mío!», exclamó Elena. «Es la bodega de herramientas que conecta con el sótano». Había olvidado completamente este acceso. Con esfuerzo combinado, lograron abrir la puerta, que rechinó sobre sus goznes oxidados. Al otro lado, iluminado apenas por la luz mortecina que se filtraba por la pequeña ventana enrejada, estaba don Javier, sentado en su camastro con expresión abatida. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz débil. «Don Javier». Elena corrió hacia él, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Hemos venido a sacarlo de aquí». El rostro del anciano se iluminó con una mezcla de alegría y temor. Elena, Valeria, Max, sus manos temblorosas se extendieron hacia ellos. «Pero es peligroso si Sofía descubre que me ayudaron». «No hay tiempo para explicaciones», interrumpió Valeria. «Escuchamos a Sofía y su hermano. Planean llevarlo a Huehuetenango esta noche, a un lugar donde nadie pueda encontrarlo». El color abandonó el rostro de don Javier. «El rancho en Huehuetenango. Dios santo, si me llevan allí, nunca volveré. Por eso debemos irnos ahora mismo», insistió Valeria mientras ayudaba al anciano a ponerse de pie. Sus piernas, debilitadas por meses de encierro, apenas podían sostenerlo. Max se acercó inmediatamente, ofreciendo su lomo como apoyo. Don Javier sonrió con gratitud, apoyando una mano sobre el perro que había sido su salvación. «Mi fiel Max, siempre supe que eras especial». Con extraordinaria delicadeza, Elena ayudó a don Javier a vestirse con ropa limpia que había traído en su bolsa. «Está muy débil», comentó preocupada. «Necesitará atención médica». «Lo llevaremos a mi consultorio primero», decidió Valeria. «Tengo un amigo médico que puede examinarlo discretamente». El regreso por el túnel fue lento y laborioso.
Don Javier, a pesar de su debilidad, mostraba una determinación feroz, negándose a detenerse incluso cuando el dolor en sus articulaciones le arrancaba gemidos involuntarios. Mi padre construyó estos túneles durante los conflictos armados, explicó entre jadeos. Nunca pensé que algún día me salvarían la vida a mí. Cuando finalmente emergieron por una salida disimulada entre los bananales abandonados en la parte trasera de la propiedad, el sol de mediodía brillaba con fuerza, cegando momentáneamente al anciano, que no había visto la luz natural en meses. «El mundo se ve diferente», murmuró, lágrimas de emoción rodando por sus mejillas surcadas de arrugas. «Pensé que moriría en ese agujero». Max ladró suavemente, como si compartiera la emoción del momento, y lamió la mano de su protegido. «Gracias, amigo mío», susurró don Javier, inclinándose para abrazar al perro. «Tú fuiste el primero en encontrarme cuando todos me habían olvidado». Mientras se alejaban cautelosamente por senderos secundarios hacia el consultorio de Valeria, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde la distancia con prismáticos. El doctor Marcos Torres, veterinario rival de Valeria y amigo cercano de Sofía, sacó su teléfono y marcó un número. «Sofía, tenemos un problema. El viejo ha escapado y no vas a creer quién lo está ayudando». El consultorio veterinario de Valeria, con sus paredes color turquesa y su olor antiséptico, se convirtió en un refugio temporal para don Javier. Elena había corrido las persianas mientras Valeria acomodaba al anciano en una pequeña habitación trasera, normalmente reservada para la recuperación de animales después de cirugías. «No es el Hotel Casa Santo Domingo, pero estaremos seguros aquí por unas horas», comentó Valeria, intentando aligerar el ambiente mientras preparaba una infusión de manzanilla para calmar los nervios del anciano. «Es un palacio comparado con ese sótano», respondió don Javier con una débil sonrisa. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo en los bananales, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza humeante. Max permanecía alerta junto a la puerta, sus orejas moviéndose ante cada sonido proveniente del exterior. El instinto del animal parecía haberse agudizado, como si comprendiera la gravedad de la situación. «Don Javier», comenzó Valeria, sentándose frente a él. «Revisamos los documentos que encontramos en su caja fuerte». Sacó los folders amarillentos de su mochila y los colocó sobre una mesita. «Son los títulos originales de propiedad de todas sus tierras, ¿verdad?» El anciano asintió. «Esos papeles tienen más de 80 años. Mi padre los guardó como su mayor tesoro y yo hice lo mismo». Sus ojos adquirieron un brillo de astucia. Sofía nunca supo de su existencia. Los documentos que ella tiene son copias que no incluyen las cláusulas especiales que mi padre estableció. «¿Cláusulas especiales?», preguntó Elena, mientras aplicaba una compresa fría en la frente del anciano. «Sí, mi padre estableció que las tierras de la fe nunca podrían ser vendidas a corporaciones agroindustriales, solo a familias que se comprometieran a mantener los métodos tradicionales y orgánicos de cultivo». Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Cualquier venta que viole esa condición es automáticamente nula. Valeria soltó una exclamación de asombro. «Eso significa que todas las transacciones que Sofía ha estado haciendo con Agrocorp son ilegales». «Exactamente», confirmó don Javier. «Pero necesitamos presentar estos documentos ante un notario honesto, y en este pueblo, con Diego Ramírez controlando todas las notarías». Un golpe en la puerta trasera interrumpió la conversación. Max inmediatamente adoptó postura defensiva, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Valeria hizo un gesto para que todos guardaran silencio mientras se acercaba cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?», preguntó sin abrir.
Soy yo, Gabriel Ruiz, el médico del centro comunitario, respondió una voz masculina. Recibí tu mensaje, Valeria. Vine lo más rápido que pude. Valeria abrió la puerta con evidente alivio. Gabriel, un hombre joven de aspecto afable y ojos penetrantes, entró rápidamente. La sorpresa se dibujó en su rostro al reconocer a don Javier. Dios mío, don Javier Morales. Pero si Sofía dijo que estaba en una clínica en Ciudad de Guatemala, con demencia avanzada. Como puedes ver, Gabriel, estoy muy lejos de Ciudad de Guatemala y bastante cuerdo, aunque algo maltrecho, respondió el anciano con dignidad. Gabriel, recuperándose de la impresión inicial, se acercó profesionalmente para examinar al paciente. Deshidratación, desnutrición moderada, posible anemia, murmuró mientras tomaba los signos vitales. También hay contusiones en diferentes etapas de curación. Su rostro se ensombreció. «Don Javier, alguien le ha estado golpeando». Sofía tiene métodos persuasivos cuando me negaba a firmar sus papeles, respondió el anciano con amargura. Esto es abuso de adultos mayores en su forma más cruda, declaró Gabriel, indignado. Necesito documentar estas lesiones adecuadamente. Serán evidencia crucial. Mientras el médico atendía a don Javier, Max de pronto levantó la cabeza, sus orejas completamente erguidas. Un segundo después, comenzó a gruñir, mirando hacia la ventana. «Alguien está afuera», susurró Valeria. Elena se asomó discretamente por una rendija en la persiana. «Es Marcos Torres. Está hablando por teléfono y señalando hacia aquí». «¡Maldición!», exclamó Valeria. «Marcos siempre ha estado celoso de mi clínica y es íntimo amigo de Sofía. Debió seguirnos». «No tenemos mucho tiempo», advirtió Gabriel mientras guardaba apresuradamente sus instrumentos. Si Marcos llamó a Sofía, ella probablemente ya contactó a su hermano y al comisario López. «Necesitamos salir de Antigua», decidió Valeria. «Al menos hasta que podamos presentar estos documentos ante las autoridades estatales, lejos de la influencia de los Ramírez». «Mi compadre Juan tiene una camioneta de reparto», sugirió Elena. «Hace entregas de productos lácteos todas las mañanas a Quetzaltenango. ¿Podría llevarnos?» «Excelente idea», aprobó Valeria. «Gabriel, ¿puedes quedarte aquí y actuar con normalidad si vienen a preguntar? Di que estás atendiendo a un perro enfermo». «Cuenta conmigo», aseguró el médico. «Pero den prisa. No creo que tarden en venir con una orden de cateo improvisada». Elena salió rápidamente por la puerta trasera para contactar a su compadre, mientras Valeria ayudaba a don Javier a ponerse de pie. Max permanecía junto al anciano, como si entendiera que su misión de protección ahora era más importante que nunca. «¿Estás listo para un último viaje, amigo?», preguntó don Javier a Max, quien respondió con un suave ladrido que todos interpretaron como afirmación. 20 minutos después, una destartalada camioneta refrigerada se detuvo en el callejón trasero del consultorio. Juan, un hombre robusto de bigote espeso, ayudó a subir a don Javier entre cajas de quesos y yogures. «No es muy cómodo, pero nadie pensará en buscar aquí», comentó mientras acomodaba mantas para hacer el viaje más llevadero. «He dormido en un sótano húmedo durante meses, hijo», respondió don Javier con una sonrisa. «Esto me parece el Four Seasons». Apenas habían cerrado las puertas traseras de la camioneta cuando vieron 3 patrullas detenerse frente al consultorio de Valeria. Sofía descendió del primer vehículo, seguida por el comisario López y Diego Ramírez. «Rápido, vámonos», urgió Elena. La camioneta arrancó justo cuando los oficiales irrumpían en la clínica. Desde su escondite pudieron ver cómo Gabriel los recibía con expresión inocente, señalando hacia una jaula donde un perro dormía plácidamente. «Tu amigo es buen actor», comentó Juan, mientras tomaba un camino secundario para evitar el centro del pueblo.
Gabriel ha enfrentado situaciones difíciles en el centro comunitario, explicó Valeria. Sabe mantener la calma bajo presión. Durante el trayecto hacia Quetzaltenango, don Javier examinaba los documentos que habían recuperado, asegurándose de que todo estuviera en orden. «¿Qué hay en esa bolsa de terciopelo?», preguntó Valeria, señalando un pequeño bulto que el anciano sostenía con especial cuidado. Don Javier la abrió, revelando un hermoso anillo de oro con una esmeralda en el centro. Era el anillo de compromiso de mi Rosa. Lo guardé para dárselo a Sofía, mi hija, pero... ¿Tiene una hija?, interrumpió Valeria, sorprendida. Sí, Sofía vive en Costa Rica. Se casó con un empresario costarricense y se estableció allá hace 15 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía, mi nuera, me hizo creer que mi hija no quería saber nada de mí, que estaba enojada porque no aprobé su matrimonio. Me mostraba cartas supuestamente escritas por ella, llenas de reproches. «Esa mujer es el mismísimo demonio», murmuró Elena, indignada. «¿Ha intentado contactar a su hija directamente?», preguntó Valeria. Sofía controlaba todo, mi teléfono, mi correspondencia, incluso mi computadora. Don Javier suspiró. Cuando comencé a sospechar y traté de enviar un correo a escondidas, Sofía me descubrió. Esa noche fue cuando me encerró en el sótano por primera vez. Max, que había permanecido recostado junto al anciano, levantó la cabeza y lamió suavemente su mano, como ofreciendo consuelo. Don Javier sonrió, acariciando el pelaje negro del animal. «¿Sabes, Valeria? Cuando este perro apareció en mi ventana, pensé que era una alucinación. Llevaba días sin hablar con nadie, pensando que moriría olvidado en ese agujero». Su voz se quebró ligeramente. Max me devolvió la fe cuando creía haberla perdido por completo. La camioneta avanzaba por caminos rurales, evitando las carreteras principales donde podrían ser interceptados. A través de una pequeña ventana, podían ver los campos de bananales extendiéndose bajo el sol poniente, pintando el paisaje con tonos dorados y verdes. «¿Cuál es el plan cuando lleguemos a Quetzaltenango?», preguntó Juan, mirando ocasionalmente por el retrovisor para asegurarse de que no lo seguían. «Contactaremos a la Fiscalía Estatal», respondió Valeria. «Tengo un primo que trabaja allí como asistente del fiscal. ¿Podrá ayudarnos a presentar estos documentos y las pruebas de abuso?» «Y después», añadió don Javier con determinación renovada en su voz, «voy a llamar a mi hija en Costa Rica. Es hora de que sepa la verdad». Mientras la camioneta continuaba su camino hacia Quetzaltenango, ninguno de ellos podía imaginar que el doctor Marcos Torres ya había alertado a sus contactos en los retenes carreteros, describiendo el vehículo y a sus ocupantes. La batalla por la justicia apenas comenzaba, y el peligro acechaba en cada kilómetro del camino. El crepúsculo pintaba el cielo con franjas violáceas cuando la camioneta de lácteos se detuvo abruptamente. Juan apagó las luces y se giró hacia sus pasajeros. «Hay un retén policial adelante», susurró con urgencia. «No es normal verlos en esta ruta secundaria». Valeria se asomó cautelosamente por la pequeña ventana de la cabina. Efectivamente, a unos 200 metros, varios oficiales con chalecos antibalas inspeccionaban cada vehículo que pasaba. «Marcos debió alertarlos», murmuró, sintiendo cómo el miedo le formaba un nudo en el estómago. «Están buscándonos». Don Javier, que había permanecido recostado entre las cajas de quesos, intentó incorporarse con dificultad. Max inmediatamente se acercó, ofreciendo su lomo como apoyo. «No podemos regresar a Antigua», dijo el anciano con voz débil pero decidida, «y tampoco podemos quedarnos aquí esperando que nos encuentren». Elena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación, señaló hacia un sendero apenas visible que se desviaba entre los bananales.
Ese camino lleva a la finca abandonada de los Castillo, explicó. Trabajé allí antes de ir con don Javier. Está en ruinas, pero podríamos ocultarnos hasta el amanecer. Juan asintió y maniobró la camioneta cuidadosamente por el estrecho sendero, apagando el motor cada pocos metros para avanzar silenciosamente. Las ramas de los árboles arañaban las ventanillas mientras se adentraban en la propiedad abandonada. La antigua finca Castillo emergió finalmente ante ellos, una estructura imponente aunque deteriorada, con sus muros de adobe desmoronándose en algunas secciones y enredaderas silvestres trepando por las columnas del patio central. Parece sacada de una novela de Gabriel García Márquez, comentó Valeria mientras ayudaba a don Javier a descender de la camioneta. Fue una de las fincas más prósperas durante el auge bananero, explicó el anciano, contemplando la fachada con nostalgia. Mi padre y el viejo Castillo eran compadres. Venía aquí de niño a jugar con sus hijos. Elena los guió a través del patio central, donde una fuente seca y cubierta de musgo marcaba el centro. Max caminaba junto a don Javier, tan cerca que el anciano podía apoyarse en él cuando sus piernas flaqueaban. El área de los peones está más resguardada, indicó Elena, dirigiéndolos hacia una serie de habitaciones pequeñas en la parte trasera. Y lo mejor es que tiene una salida secreta que lleva directamente a los campos de banano. La habitación que eligieron, aunque polvorienta y abandonada, ofrecía cierta comodidad. Juan encendió algunas velas que Elena había tenido la previsión de traer, mientras Valeria ayudaba a don Javier a sentarse sobre unas mantas extendidas en el suelo. «Necesito revisar sus signos vitales», dijo Valeria, notando la palidez en el rostro del anciano. «Este viaje ha sido demasiado extenuante para usted». Mientras lo examinaba con los pocos instrumentos médicos que había podido traer, el anciano tomó su mano, deteniéndola. «Valeria, si algo me pasa», comenzó con voz trémula. «Nada va a pasarle», lo interrumpió ella firmemente. «Lo prometo». «Escúchame, por favor». Su mirada era intensa, cargada de urgencia. En el sobre sellado con cera roja hay una carta para Sofía. Explica todo lo que ha sucedido y contiene mi testamento verdadero, redactado hace años con otro notario en Ciudad de Guatemala. Prométeme que se la harás llegar si yo no puedo. Valeria asintió solemnemente. «Lo prometo, don Javier, pero usted mismo le entregará esa carta a su hija». Mientras tanto, Elena había improvisado una pequeña fogata en la chimenea abandonada y calentaba agua para preparar té con hierbas que había recogido en el camino. «El té de manzanilla calmará sus nervios, patrón», dijo, ofreciéndole una taza humeante. Como en los viejos tiempos, don Javier sonrió con nostalgia. «Siempre sabes qué necesito, Elena. No sé cómo agradecerte tu lealtad». «No hay nada que agradecer. Usted educó a mis 3 hijos. Sin su ayuda jamás habrían ido a la universidad». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Juan, que había salido a vigilar los alrededores, regresó con expresión preocupada. «Hay movimiento en la carretera principal», informó. «Varias patrullas y una camioneta negra que parece ser del notario Ramírez. Están rastreando la zona». «Debemos prepararnos para salir antes del amanecer», concluyó Valeria. Don Javier extrajo del bolsillo interior de su chaqueta un teléfono celular anticuado. «Lo tomé del consultorio de Gabriel cuando no miraba», confesó con una chispa de picardía en sus ojos cansados. «Viejo pero astuto, don Javier», exclamó Valeria, entre sorprendida y divertida. «Necesito hacer una llamada muy importante», explicó mientras intentaba encender el aparato. «Solo espero recordar el número». El teléfono no tenía señal dentro de los gruesos muros de la finca. Juan se ofreció a llevarlo hasta una pequeña colina cercana, donde probablemente habría cobertura. «Yo iré con ustedes»,
decidió Valeria. Max, quédate con Elena y cuídala. El perro pareció entender la orden, pues se recostó estratégicamente frente a la puerta de la habitación, en posición vigilante. Bajo el manto estrellado del cielo guatemalteco, don Javier, apoyado en Juan y Valeria, ascendió trabajosamente la pequeña colina. Cuando finalmente el teléfono mostró 2 barras de señal, el anciano marcó un número con dedos temblorosos. Tras varios tonos, una voz femenina respondió en un español con acento costarricense. «Hola, Sofía». La voz de don Javier se quebró. «Hija mía, soy yo, tu padre». Se produjo un silencio momentáneo, seguido por una exclamación ahogada. «¡Papá! ¡Dios mío! ¿De verdad eres tú?» La voz al otro lado sonaba incrédula, emocionada. «Llevo años intentando contactarte. Sofía siempre dice que estás demasiado enfermo para hablar o que no quieres hablar conmigo». «Todo eso es mentira, mi hijita». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas arrugadas de don Javier. «Esa mujer me ha tenido prisionero. Me ha hecho creer que tú me habías abandonado, que estabas enojada conmigo». «Nunca, papá. Te he enviado cartas, correos, he llamado miles de veces. Incluso envié regalos para tu cumpleaños que aparentemente nunca recibiste». Durante casi media hora, padre e hija intentaron reconstruir el rompecabezas de mentiras que Sofía, la nuera, había creado para separarlos. Sofía, la hija, explicó que había estado planeando viajar a Guatemala desde hacía meses, pero su madrastra siempre encontraba excusas para posponerlo. «Llego a Ciudad de Guatemala mañana mismo», declaró Sofía con determinación. «Tenía el vuelo reservado para el próximo mes, pero después de esto tomaré el primer avión disponible». «No es seguro que vengas a Antigua ahora mismo», advirtió don Javier. «Sofía y su hermano son peligrosos y tienen a la policía local de su lado. Entonces iré directamente a Quetzaltenango. Allí contactaré con la Fiscalía Estatal». «Perfecto». Don Javier le dio el nombre del primo de Valeria en la fiscalía. «Contacta con él primero, te estará esperando». Cuando la llamada terminó, don Javier parecía transformado. La esperanza había regresado a sus ojos y aunque su cuerpo seguía débil, su espíritu ardía con renovada determinación. «Mi hija viene», anunció con voz firme. Sofía siempre fue la más fuerte de la familia, igual que su madre. De regreso en la finca abandonada, encontraron a Elena y Max en estado de alerta. El perro estaba en posición defensiva, gruñendo suavemente hacia la ventana. «Alguien estuvo aquí», susurró Elena. Max lo percibió antes que yo. Escuchamos pasos afuera, pero quien fuera se marchó rápidamente. «Debemos irnos ya», decidió Valeria. «No es seguro esperar hasta el amanecer». Rápidamente recogieron sus escasas pertenencias. Juan revisó la camioneta, asegurándose de que nadie la hubiera saboteado. Don Javier, con ayuda de Max, logró ponerse de pie, renovadas fuerzas surgiendo de la emoción de saber que pronto vería a su hija. «El camino secreto que mencioné lleva hasta un arroyo seco», explicó Elena. «Siguiéndolo, podemos llegar a la carretera federal sin pasar por los retenes locales». Avanzaban sigilosamente por el sendero cuando un disparo rasgó el silencio de la noche. La bala impactó en un árbol cercano, astillando la corteza a centímetros de la cabeza de Valeria. «¡Al suelo!», gritó Juan, empujando a don Javier tras una roca grande. Max se adelantó, gruñendo ferozmente hacia la oscuridad de donde había provenido el disparo, sus ojos miel brillando con ferocidad protectora. «Sabemos que estás ahí, Morales». La voz de Diego Ramírez resonó entre los bananales. «No hay salida. Entrégate, y quizás seamos compasivos con tus cómplices». Don Javier, protegido tras la roca, apretó contra su pecho la bolsa con los documentos, su rostro mostrando una calma sorprendente.
Siempre supe que Sofía no actuaba sola, murmuró. Su hermano es la mente detrás de todo esto. Debemos separarnos, susurró Valeria. Juan lleva a don Javier y Elena por el arroyo. Max y yo los distraeremos. No, protestó don Javier. Es demasiado peligroso. Es nuestra única oportunidad, insistió Valeria. Max conoce estos campos mejor que nadie. Podremos despistarlos y reunirnos con ustedes más adelante. Antes de que pudieran seguir discutiendo, se escucharon pasos acercándose entre la maleza. Max, como entendiendo perfectamente el plan, se posicionó junto a Valeria, listo para correr en dirección opuesta al arroyo. «Cuídalo bien», susurró don Javier a Valeria, refiriéndose a Max. «Es el héroe más valiente que he conocido». «Lo haré», prometió ella. «Nos veremos en Quetzaltenango». Con un último apretón de manos, el grupo se separó. Valeria y Max corrieron hacia el oeste, haciendo todo el ruido posible para atraer la atención de los perseguidores, mientras don Javier, Elena y Juan se deslizaban silenciosamente hacia el arroyo seco en dirección contraria. La noche guatemalteca, con su cielo tachonado de estrellas, fue testigo silencioso de esta carrera desesperada por la justicia, mientras el aullido lejano de un coyote parecía presagiar el peligro que aún acechaba en la oscuridad. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Valeria y Max acurrucados bajo un viejo puente de piedra a varios kilómetros de la finca Castillo. Habían corrido durante horas, zigzagueando entre campos de banano para despistar a sus perseguidores. Max, demostrando una resistencia extraordinaria, había guiado a Valeria por senderos apenas visibles que solo un animal con su instinto podría reconocer. «Lo logramos, amigo», susurró Valeria, acariciando el exhausto pelaje negro del labrador. «Les dimos suficiente tiempo para escapar». Max levantó la cabeza, sus ojos miel fijos en el horizonte, como si pudiera ver más allá de las montañas que se perfilaban contra el cielo rosado del amanecer. Su expresión parecía decir: «Nuestro trabajo no ha terminado». Valeria extrajo de su mochila una botella de agua medio vacía y un paquete arrugado de galletas saladas. Compartió ambos con Max, quien bebió ávidamente y aceptó las galletas con delicadeza sorprendente. «Necesitamos llegar a Quetzaltenango antes que Diego encuentre a don Javier», murmuró mientras consultaba un mapa en su teléfono, cuya batería estaba casi agotada. «Son aproximadamente 40 kilómetros desde aquí, imposible a pie». Como respondiendo a sus pensamientos, el sonido de un motor diésel rompió el silencio matutino. Max se puso inmediatamente en alerta, orejas erguidas y músculos tensos, listo para proteger a Valeria. «Tranquilo», susurró ella, asomándose cautelosamente. «Es un camión de carga». Un viejo camión de 3 toneladas avanzaba lentamente por el camino de terracería, cargado con cajas de aguacates frescos. Valeria tomó una decisión rápida. «Vamos a arriesgarnos», le dijo a Max, saliendo de su escondite con el brazo levantado para hacer señas al conductor. El camión se detuvo con un chirrido de frenos gastados. El conductor, un hombre de edad avanzada, con rostro curtido por el sol y una sonrisa amable bajo un espeso bigote canoso, bajó la ventanilla. «¿Qué hace una muchacha como tú en medio de la nada, hija?», preguntó con genuina preocupación. «Mi coche se averió varios kilómetros atrás», improvisó Valeria. «Mi perro y yo necesitamos llegar urgentemente a Quetzaltenango. Es una emergencia familiar». El hombre estudió su rostro por un momento, luego miró a Max, quien sorprendentemente había adoptado una postura sumisa, como si entendiera la necesidad de parecer inofensivo. «Suban», decidió finalmente. «Voy hacia el mercado central de Quetzaltenango. Puedo dejarlos allí». Durante el trayecto, don Miguel, así se presentó el amable conductor,
No hizo preguntas incómodas, limitándose a comentar sobre el clima y la calidad de la cosecha de aguacates de ese año. Valeria agradeció silenciosamente esa discreción, mientras su mente trabajaba frenéticamente, planeando sus próximos pasos. ¿Tienes familia en Quetzaltenango?, preguntó casualmente don Miguel, cuando ya se divisaban las coloridas casas de la ciudad en la distancia. Un primo, respondió Valeria, decidiendo que una verdad parcial sería lo más seguro. Trabaja en el gobierno estatal. ¿Cómo se llama? Quizás lo conozca. En estas ciudades todos nos conocemos. Alejandro Gómez, respondió ella tras un momento de duda. Los ojos del anciano se iluminaron. Alejandro, claro que lo conozco. Es un buen muchacho. Ayudó a mi compadre con un problema de tierras el año pasado. Miró a Valeria con renovado interés. Entonces tú eres la veterinaria de Antigua, ¿verdad? Alejandro habla mucho de ti. Valeria sintió un escalofrío. ¿Conoce usted a mi primo? Este pueblo es más pequeño de lo que crees, hija. Don Miguel sonrió enigmáticamente. Alejandro y yo colaboramos en ciertas situaciones que requieren discreción, especialmente cuando involucran a personas poderosas que abusan de su posición. El camión se detuvo en una calle lateral, lejos del bullicio del mercado. Don Miguel escribió algo en un pedazo de papel y se lo entregó a Valeria. Vayan a esta dirección. Es más seguro que la oficina de la fiscalía, que seguro estará vigilada si lo que sospecho está ocurriendo. Miró significativamente a Max. Y este valiente compañero parece estar en el centro de todo. Valeria, sorprendida pero agradecida, tomó el papel. Gracias, don Miguel. No sabe cuánto significa su ayuda. El hombre asintió gravemente. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos, hija, y en esta región los Morales siempre han sido amigos del pueblo. Mientras tanto, en una modesta pensión en las afueras de Quetzaltenango, don Javier, Elena y Juan habían encontrado refugio temporal. El viaje por el arroyo seco había sido agotador para el anciano, cuyas fuerzas se habían visto severamente mermadas por los meses de cautiverio. Necesita descansar, patrón, insistía Elena mientras preparaba una infusión con hierbas que había comprado en una farmacia local. No hay tiempo para descansar, respondió don Javier, aunque su rostro pálido y su respiración laboriosa evidenciaban su agotamiento. Sofía llegará hoy a Ciudad de Guatemala. Necesitamos contactar a Alejandro antes de que Diego y Sofía extiendan su red de búsqueda hasta aquí. Juan, que había salido a reconocer los alrededores, regresó con expresión preocupada. Hay movimiento inusual de policías en la terminal de autobuses, informó. Están revisando identificaciones y haciendo preguntas. Muestran una fotografía, creo que es de usted, don Javier. El anciano asintió gravemente. Diego debe haber activado sus contactos en la policía estatal. Su influencia llega lejos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Necesitamos llegar a la dirección que nos dio Valeria, decidió don Javier. Si Alejandro es realmente quien ella dice, puede ser nuestra única esperanza. En ese momento sonó el teléfono de Juan. Era un número desconocido. Con cautela respondió activando el altavoz. Juan, soy Valeria. Su voz sonaba agitada pero determinada. ¿Dónde están? ¿Don Javier está bien? Estamos en la pensión El Quetzal, cerca de la estación de autobuses, respondió. Don Javier está agotado, pero a salvo. ¿Y tú? ¿Max está contigo? Sí, ambos estamos bien. Escuchen con atención. No vayan a la dirección de Alejandro que les di antes. La policía está vigilando la zona. Tengo una nueva ubicación, un lugar seguro. Valeria les proporcionó las señas de una antigua casona en el callejón de Los Ángeles, uno de los rincones más emblemáticos y estrechos de Quetzaltenango.
Les explicó que debían llegar allí antes del mediodía, donde Alejandro los estaría esperando. «Ten cuidado, Valeria», advirtió don Javier. «Si nos están buscando tan activamente, es porque Diego debe estar desesperado». «Estoy bien. Max ha sido mi guardián perfecto». Se escuchó un ladrido suave de fondo, como si el perro quisiera confirmar sus palabras. «Los veremos pronto». La llamada terminó, dejando un silencio cargado de tensión en la pequeña habitación de la pensión. Elena, siempre práctica, comenzó a recoger sus escasas pertenencias. «No podemos ir todos juntos», señaló Juan. «Sería demasiado obvio. Yo iré primero para verificar que el camino esté libre». «Elena, tú irás 30 minutos después conmigo y don Javier irá al final, cuando estemos seguros de que es seguro». El anciano asintió, reconociendo la sabiduría del plan. «Max reconocerá mi olor», añadió. «Si hay algún peligro, él lo detectará antes que nadie». En el otro extremo de la ciudad, Valeria y Max habían llegado a la dirección proporcionada por don Miguel. Una antigua tienda de artesanías cuya fachada desgastada ocultaba un interior sorprendentemente moderno. El propietario, un hombre de aspecto jovial con rasgos indígenas marcados, los recibió como si los esperara. «Tú debes ser Valeria, la prima de Alejandro», dijo, guiándolos rápidamente hacia una trastienda. «Él llegará pronto. Me pidió que te mantuviera aquí hasta entonces». La trastienda resultó ser mucho más que eso. Un espacio amplio con equipos de comunicación sofisticados, computadoras y lo que parecía ser un pequeño laboratorio forense. «¿Qué es este lugar?», preguntó Valeria, asombrada. «Digamos que algunos de nosotros llevamos años documentando las actividades de ciertas familias poderosas de la región», respondió enigmáticamente el hombre. «Tu primo Alejandro ha sido instrumental en construir casos contra ellos desde dentro del sistema». Max, aparentemente cómodo en aquel extraño entorno, se recostó vigilante junto a la puerta, como había hecho tantas veces frente a la ventana del sótano de don Javier. Una hora más tarde, Alejandro Gómez irrumpió en la trastienda. A sus 35 años, el abogado mostraba en su rostro la mezcla de rasgos guatemaltecos que caracterizaba a la familia. Su expresión, normalmente serena, estaba ahora marcada por la urgencia. «Valeria», exclamó abrazando a su prima. «Cuando recibí tu mensaje, apenas podía creerlo. Don Javier Morales, vivo y escapado de su nuera. Esta historia parece sacada de una telenovela». «Y sin embargo, es completamente real», respondió ella, presentándole a Max. «Este perro es quien descubrió a don Javier y nos llevó hasta él». Alejandro se arrodilló para acariciar a Max, estudiando con admiración profesional al noble animal. «Así que tú eres el héroe de esta historia», murmuró. Max respondió con un suave gemido, como aceptando el cumplido. «La situación es más grave de lo que imaginábamos», continuó Alejandro, poniéndose de pie. «Diego Ramírez no solo es notario, es socio mayoritario oculto de Agrocorp, la corporación que está comprando todas las tierras bananeras de la región para convertirlas en plantaciones intensivas de aguacate». Agrocorp. Valeria recordó el nombre de las conversaciones escuchadas en la casa Morales. Don Javier mencionó que querían sus tierras para ese propósito. «Exactamente. La finca La Fe es la pieza final que necesitan. Tiene los manantiales que abastecen de agua a todo el valle». Alejandro desplegó un mapa digital en una de las pantallas. Si controlan esas fuentes de agua, controlan toda la producción agrícola regional. Por eso estaban tan desesperados por hacer firmar a don Javier, concluyó Valeria. Pero, según él, su padre estableció cláusulas especiales en los títulos originales que prohíben vender las tierras a corporaciones agroindustriales. «Eso explicaría la desesperación de Diego», asintió Alejandro.
Si esos documentos originales salen a la luz, no solo se anularían todas las transacciones hechas hasta ahora, sino que se expondría toda la red de corrupción que ha construido. El sonido de la puerta principal abriéndose alertó a Max, quien se puso inmediatamente en posición defensiva. Segundos después, Juan asomó la cabeza en la trastienda. «Todo despejado», anunció. «Elena viene en camino». Alejandro consultó su reloj. Sofía, la hija de don Javier, aterrizará en Ciudad de Guatemala en 2 horas. Tengo un colega esperándola en el aeropuerto para traerla directamente aquí. ¿Y don Javier?, preguntó Valeria, notando que Juan había llegado solo. Está descansando en la pensión. Vendrá cuando Elena llegue aquí sana y salva. Max, sin embargo, parecía inquieto. Se movía nerviosamente de un lado a otro, olfateando el aire y emitiendo suaves gemidos de ansiedad. «Algo no está bien», murmuró Valeria, reconociendo los signos de alarma en el comportamiento del perro. «Max siente que hay peligro». Como confirmando sus palabras, el teléfono de Juan sonó nuevamente. Su rostro palideció al escuchar el mensaje. «Era Elena», dijo con voz temblorosa. Vio a Diego Ramírez entrando en la pensión con 2 policías. Van por don Javier. La tensión en la trastienda se volvió palpable, como una cuerda estirada al límite de su resistencia. Max, captando la gravedad de la situación, comenzó a ladrar con urgencia, dirigiéndose hacia la puerta con determinación. «Quiere que lo sigamos», interpretó Valeria, conociendo ya los matices del comportamiento del perro. «Sabe que don Javier está en peligro». Alejandro tomó control de la situación con la precisión de quien está acostumbrado a crisis. «Tomás», dijo, dirigiéndose al dueño de la tienda, «activa el protocolo Halcón. Necesitamos respaldo en la pensión El Quetzal inmediatamente». Tomás asintió y comenzó a teclear frenéticamente en una de las computadoras, mientras Alejandro sacaba de un cajón lo que parecía ser un arma pequeña. «¿Tienes una pistola?», preguntó Valeria, sorprendida. «Es una pistola de dardos tranquilizantes», aclaró su primo. «Trabajo con la unidad de protección a testigos. A veces necesitamos métodos no convencionales». Juan, con el rostro tenso por la preocupación, ya estaba en la puerta. «No hay tiempo que perder. Si Diego encuentra a don Javier antes que nosotros». No necesitó terminar la frase. Los 4 salieron apresuradamente, con Max guiándolos a través del laberinto de callejones coloridos que caracterizaba el centro histórico de Quetzaltenango. El perro parecía conocer intuitivamente el camino más rápido, evitando las calles principales donde podrían ser vistos. Mientras tanto, en la modesta habitación de la pensión, don Javier escuchaba con creciente alarma los pasos pesados que subían por la escalera. Elena le había enviado un mensaje de texto alertándolo, pero el anciano, débil y sin posibilidad de escapar por la ventana del 3er piso, había tomado una decisión. Enfrentaría a su captor con dignidad. Con manos temblorosas pero decididas, ocultó los documentos originales dentro de una vieja Biblia que había encontrado en la mesita de noche. Luego se sentó en la única silla de la habitación, mirando directamente hacia la puerta, esperando. Los golpes no se hicieron esperar. «Policía estatal, abra la puerta». Don Javier respiró profundamente, invocando el coraje de generaciones de Morales que habían enfrentado adversidades desde los tiempos de la independencia. «Está abierta», respondió con voz sorprendentemente firme. La puerta se abrió de golpe, revelando a Diego Ramírez, flanqueado por 2 oficiales con expresión impasible. El notario lucía impecable en su traje gris, pero su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de tensión y furia apenas contenida. «Vaya, vaya, don Javier», dijo con falsa cordialidad.
Ha dado usted un paseo bastante largo para alguien diagnosticado con demencia avanzada. Ambos sabemos que ese diagnóstico es tan falso como los documentos que has falsificado. Diego, respondió el anciano, sosteniéndole la mirada. Diego hizo un gesto a los oficiales, quienes permanecieron junto a la puerta, bloqueando la única salida. Luego se acercó a don Javier, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. ¿Dónde están los documentos originales?, siseó, abandonando toda pretensión de cortesía. A salvo, donde ni tú ni tu hermana podrán encontrarlos jamás. La bofetada resonó en la pequeña habitación. Don Javier, demasiado débil para resistir el impacto, casi cae de la silla, pero se recompuso con dignidad, limpiándose un hilo de sangre que brotaba de su labio partido. La violencia siempre ha sido el recurso de quienes carecen de argumentos, comentó con calma glacial. Mi padre solía decir que un hombre que golpea a los débiles revela más sobre su propia debilidad que sobre la de su víctima. Diego entrecerró los ojos, claramente descolocado por la serenidad del anciano. Había esperado súplicas, miedo, quizás incluso una confesión inmediata sobre el paradero de los documentos. Esta resistencia silenciosa y digna no estaba en sus cálculos. Escúcheme bien, viejo, dijo entre dientes. Usted vendrá conmigo ahora. Firmaremos unos nuevos documentos en mi notaría y luego, bueno, desafortunadamente, su salud empeorará drásticamente. Una triste pero natural conclusión para alguien de su edad. ¿Y luego qué, Diego? Don Javier sonrió tristemente. ¿Convertirás la fe en otro desierto de aguacates? ¿Contaminarás los manantiales que han dado vida a este valle por generaciones? ¿Todo por dinero? No solo por dinero, respondió Diego recuperando algo de su compostura. Por poder. Quien controla el agua en Guatemala controla todo, política, economía, futuro. Su finca es la última pieza del rompecabezas. Un ladrido distante pero inconfundible llegó a través de la ventana abierta. Don Javier sintió que su corazón daba un vuelco de esperanza. Max estaba cerca. Parece que tenemos compañía, comentó ganando tiempo. Mi fiel amigo viene a rescatarme nuevamente. Diego se asomó a la ventana y maldijo al ver a Valeria, Alejandro, Juan y Max acercándose apresuradamente a la pensión. Sacó un teléfono y marcó rápidamente. Están aquí, dijo a su interlocutor invisible. Trae refuerzos y no olvides lo que discutimos sobre el perro. La amenaza implícita contra Max hizo que la sangre de don Javier hirviera de indignación. Ese noble animal había arriesgado su vida repetidamente para salvarlo y ahora estaba en peligro por su culpa. Si tocas un solo pelo de ese perro, Diego, te juro por la memoria de mi padre. ¿Qué? ¿Qué harás, viejo?, se burló el notario. ¿Temblarme hasta la muerte? Un revuelo en el pasillo interrumpió el intercambio. Se escucharon gritos, un golpe seco y luego pasos apresurados acercándose. Los dos oficiales junto a la puerta desenfundaron sus armas, pero antes de que pudieran apuntar, la puerta se abrió violentamente. Max fue el primero en entrar, abalanzándose directamente hacia Diego con un gruñido feroz. El notario apenas tuvo tiempo de levantar el brazo para protegerse antes de que las poderosas mandíbulas del labrador se cerraran sobre su muñeca, no con suficiente fuerza para romperla, pero sí para inmovilizarlo. Alejandro entró inmediatamente después, apuntando su pistola de dardos hacia los oficiales. Fiscalía Estatal, bajen sus armas. Los policías, confundidos por la situación, y al reconocer a Alejandro, dudaron lo suficiente para que Juan y Valeria también entraran en la habitación. «¡Don Javier!», exclamó Valeria, corriendo hacia el anciano y notando con indignación su labio ensangrentado. «¿Está usted bien?» «Ahora lo estoy, hija», respondió él, sus ojos fijos en Max,
quien mantenía a Diego efectivamente inmovilizado contra la pared. Alejandro mostró una identificación oficial a los policías. Soy Alejandro Gómez, fiscal especial adjunto para delitos de corrupción. Estos oficiales son testigos de un intento de secuestro y extorsión. Pueden cooperar con la investigación o ser considerados cómplices. Su elección. La autoridad